Entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué le han pedido el prólogo? Pues tampoco lo sé, pero yo creo que lo ha dicho él, por cabopalero. Es decir, los tres que estamos aquí somos cabopaleros, que es una raza muy específica. No somos casi ninguno de aquí y por tanto somos cabopaleros de vocación, por afirmación, por amor, por cariño. Y es un sentimiento muy especial, somos muy exclusivos, nos gustan las cosas de aquí, nos gusta la gente de aquí, nos gusta que no se llene demasiado y nos gusta recordar, el micrófono, exacto, nos gusta recordar, digamos, el Cabo Palos que se nos fue, que es exactamente lo que ha hecho José Luis en su libro. A mí me pidió un gran amigo, está por ahí detrás, Moncho Galindo, cabopalero también de vocación, aunque como muchos de nosotros cartageneros, en este caso de la muralla y del Hospital Naval, que me ofrecía presentar un libro. Y dije, antes, sinceramente, tengo que leerlo, porque hay muchos libros ya sobre Cabo de Palos, ya les puedo decir de antemano, ninguno como este, porque es efectivamente, y por eso acepté, es un libro que de verdad se mete en la entraña de nuestro pueblo y de sus cosas. Insisto, en aquellas cosas que ya no están, algunas quedan, sobre todo queda el faro, que es el centro, y luego aludiré a él, y nos cuenta aquello que nos gusta que recuerde, o que nos cuente porque no lo hemos vivido, pero lo intuimos. ¿Por qué además, en mi caso, tenía que aceptar? Pues en primer lugar porque Cabo de Palos para mí, y para algunos de mis hermanos que están por aquí, me emociona recordarlo, son los días de mi infancia perdida. Todos hemos tenido alguna vez un paraíso perdido, y Cabo de Palos, para muchos de nosotros, veo que algunos de mis conocidos van afirmando con la cabeza, es el paraíso perdido de nuestra infancia. Y aquí lo he reencontrado, y por lo tanto me he encontrado muy a gusto leyéndolo, viendo sus maravillosas ilustraciones y su excepcional edición. Este hombre hay que comprarlo todo porque es imposible que sufra una edición tan buena como esta. Decía, perdonen la pedantería, pero me gusta mucho citarlo porque creo que es muy expresivo. Miguel de Unamuno decía, días de ayer, que es exactamente lo que vamos hoy a evocar, que en procesión de olvido lleváis a las estrellas mi tesoro. Pues eso es lo que hace este libro, llevar a las estrellas de la noche de Cabo de Palos nuestro tesoro, que es el paraíso perdido de nuestra infancia. Y lo hace sobre la historia, o las historias del Cabo de Palos, que es como una especie de punta de lanza que se adentra en el mar, no es así cualquier cosa, y que tiene, pues, a ambos lados, pues, un levante y un leveche incomparables. Es como si estuviera buscando el faro, la punta del cabo, ese infinito que todos buscamos en algún momento. Así que dije, pues sí, vamos a presentar el libro de José Luis porque es un privilegio y un orgullo para los cabopaleros. Yo querría referirme a esos dos lados de Cabo de Palos que son el levante y el leveche, y que aquí se evocan muy bien, pero muy, muy bien. Empecemos por el principio, porque el leveche, aunque los veraneantes de la playa de Levante presumamos de lo contrario, el leveche es el origen del Cabo de Palos, del Cabo Palos, porque el origen de verdad de Cabo Palos, todo junto, es el poblado pescador, y así lo ve José Luis Domínguez y lo investiga. E incluso pues da datos censales, aquellos que nos habría gustado siempre conocer y aquí podemos consultar. Pues que si no eran más de 70 habitantes a principios de siglo, que si eran casi todos pescadores, que si la mitad venían de fuera, y así va reconstruyendo la historia del leveche del Cabo de Palos, que empieza en La Barra. En La Barra, que es también una playa y un sitio para no solo los pescadores, sino algunos personajes que vinieron luego. Él recuerda que en la playa de Leveche veranearon, por ejemplo, Cándido Maestre. ¿Quién es Cándido Maestre? Pues el hermano de don José Maestre. ¿Quién es don José Maestre? Muchos de ustedes ya saben que don José Maestre fue el abuelo de ese gran promotor y destructor de ese paraíso sin fronteras que era La Manga, de Tomás Maestre. Pues ese fue don José Maestre, casado 2 veces con la hija del tío Lobo, el cacique de Bormán. Obdulio con visitación. Obdulio visitación. Obdulio precisamente era el hermano de don José Maestre, y Obdulio veraneaba en la playa de Leveche.
Y él descubre dónde, por cierto, un dónde que hoy se actualiza en una página que acabo de ver en internet para referirse a la casa de don Obdulio Maestre, que era aquella que tenía al lado la primera iglesia, ermita de Cabo de Palos, en donde estaba la Virgen del Mar, que todavía procesionamos. Algunos lo recordarán, aquella pequeña y bellísima ermita entre la casa de don Cándido Maestre y la casa del que luego sería el cónsul de Alemania en Cartagena, el cónsul Frick, que también una bonita historia. Uno de los personajes que se aposentaron en la barra. También recuerda, y es verdad, y esas cosas yo no entiendo como no ha habido nadie que las publique antes. Yo siento mucha envidia porque he estado muy tentado de escribir estas cosas antes, o sea que tenía que apuntarme al tuyo. Pues no, has hecho bien, no, me he retrasado, te has adelantado. ¿Saben todos ustedes quién fue el gran escritor levantino, barroco y maravilloso, Gabriel Miró? Gabriel Miró veraneó 5 años en la barra y escribió un libro precioso que yo te animo a reeditar, que es el caracol y el faro, una preciosidad de libro en la que recoge las impresiones del Cabo de Palos Gabriel Miró y lo monta sobre una imaginación que tenía portentosa, pues escenas de apariciones de los náufragos del Sirio, de los náufragos de la Isla Hormiga, también. Por tanto, dos importantes veraneantes de la barra, aparte de los primeros y auténticos cabopaleros, que son los pescadores. Vamos a la playa de Levante. Bueno, la playa de Levante siempre ha sido un poquito la de los veraneantes, no la de los pescadores, seamos claros, la de los veraneantes. Yo tengo orgullo, que tengo que matizar ahora, que mi bisabuelo fue uno de los primeros, digamos, colonizadores de la playa de Levante, una casa que aún está en la curva y cuya verja tiene grabado en la reja 1899, fecha de terminación. Por tanto, es una de las primeras, si no las primeras, de la playa de Levante. En ese libro sale la foto, como era antiguamente, era una especie de fuerte, de fortín. Viene bajo el título, y por eso tengo que decirlo públicamente para disculparme con mi familia, Casa Familiar de los Trillos Figueroa Martínez Conde. Está bien, y yo la verdad como se pone, la casa de los Martínez Conde, porque yo estuve allí por Martínez Conde, no por Trillo Figueroa, porque era la casa de don Emeterio, notario de procedencia cántabra, que vino a la Unión, en la época en que la Unión de las Minas era la Nueva California, aquí se asentó y aquí compró, no ya hizo la casa grande, como le llamamos siempre, esa casa que viene en la primera fotografía del libro, sino mucho de lo que luego ha dado de sí Cabo de Palos, no sé si para bien o para mal. Ya les puedo decir que no para tanto como para Maestre, lo nuestro fue mucho más modesto, aunque el sitio es mucho más bonito, el incomparable de Cabo de Palos. ¿Qué más les voy a contar de la playa de Levante? Poco que no sepan. Está muy bien narrado la aventura del Sirio, de cómo don Cándido Maestre salió también con los pescadores al rescate, de cómo a los bueyes le dieron la Gran Cruz del Mérito Naval por el rescate. Fue un verdadero desastre en 1906, todos lo conocemos. No se cuenta aquí, hacer bien, porque es un tema muy morboso, pero aquí se debe contar, que contaba mi abuela, que cuando salían los barcos, todavía 2 o 3 días no, pero ese día, y algunos que todavía quedaban náufragos por ahí, se agarraban a los barcos y algún sinvergüenza, que siempre los hay en todos lados, aquí en todos lados, le cortaban los dedos para quedarse con las sortijas, una cosa tremenda. De la misma manera que en la playa de Levante había una cueva ahí, no era Calatún, era otro túnel que había debajo de la casa donde hoy empieza, donde están las casas de Bandosel y compañía, por decirlo de alguna manera concreta. Allí había una pequeña cueva en donde decían que estaban enterradas las monjas del Sirio, porque efectivamente parecieron ahogadas 5 monjicas que venían en ese vapor italiano y allí quedaron enterradas. Por tanto, nuestro suelo está lleno de raíces de nuestra historia que debemos conocer y que es el gran mérito de este libro. Hay alguna cosa adicional que yo he echado de menos, si me lo permite, para animarte a seguir, y además yo me comprometo a colaborar. En ese libro soñado, que casi es este, yo te hubiera hecho un capítulo que se hubiera significado así como suministros y vituallas. A ver, hoy en día, si hablamos con nuestros hijos, o incluso con nuestros nietos, los que no tenemos, pues estarán
quienes son partidarios en esta zona de Mercadona, o en la de arriba de Calaflores, pues de Luper, o si no, pues de Aldi, con Paquita primero y luego Aldi. Pero entonces no había nada de eso. Entonces los suministros y las vituallas eran pues una oferta que venía a domicilio. De entre todos, yo querría destacar hoy a la familia de Enrique el Verdulero. Enrique el Verdulero venía de los Triolas y tuvo 3 fases, como las 3 edades de la vía interior en la escolástica. Enrique y sus hermanos tuvieron 3 edades en la manera de traernos las vituallas cada día. Venían en carro, con su mula y con sus pesos, y allí nos servían en cada casa lo que cada uno pedía, desde las frutas y los huevos frescos a lo que fuera. Esa era la manera de suministrar las vituallas a Cabo de Palos en venta ambulante. Luego Enrique el Verdulero fue a mejor y pasó a su segunda fase, a su segunda edad, y ya vino en isocarro, o sea, del carro pasó al isocarro. Y la tercera es que se estableció aquí en las Almoladeras, en un supermercado que llegó luego su hermano Ángel, porque Enrique de gordo murió joven y Ángel pues también falleció desgraciadamente, pero era una de las instituciones del Cabo de Palos de entonces. También tengo quizás que recordar al Chambilero, porque hoy tenemos aquí unas espléndidas heladerías, pero entonces no había más que un tipo que venía en moto desde Los Pelones con un gorro de paja y gritaba a eso de las 3:30 de la tarde: ¡Chambilero! A la hora sexta. Entonces, claro, los chavales pues no teníamos otra cosa que despertar a los abuelos o a los padres y pedir el chambi. El chambi eran 2 garrafas, esas que venían redondas con corchos rodeando el pedal aquel donde iban, una de mantecado y la otra de granizado. Y van a elegir entre el granizado y el mantecado. Y también tengo que citarla, porque era muy entrañable, en el pueblo, que se las apañaron pronto para hacerse los amos de la restauración, hoy lo son, afortunadamente, pues ahí están el Miramar, la Tana, el Rojo, etcétera, los tradicionales, pero entonces no había más que la bollera. ¿Y quién era la bollera? Políticamente incorrecto de la denominación de entonces, pero es que llevaba bollos, y lo llevaba en una cesta de mimbre enorme sobre la cabeza, y en ella llevaba la bollera, pues lo que su nombre indica, desde bollos a magdalenas, a arroyos, a todas esas cosas, rollitos de bajo, estupenda la bollera, muy cubierto, muy pulcra, muy limpio, pero es otra institución muy querida. Y en fin, el Trini era uno que estaba en la cuesta, desde el puerto inicial hasta donde está el final del Mosques, donde ahora está el Gran Torino, pues allí estaba la panadería del Trini. El panadero se pasaba la noche y tenía, el que quería ir hasta allí, pan fresco pues todos los días. Por tanto, próximo capítulo, suministros y vituallas. Todavía no queda. Y en fin, para dejar hablar al autor, ambos lados, el Leveche y el Levante, se adentran en el mar por el bastión principal de Cabo de Palos, el faro. El faro en Cabo de Palos es todo. Desde, creo que en 1864, es la luz de nuestras noches y casi el símbolo de nuestros días. Es el faro de todos los vientos, de todas las horas, de todos los días. La luz de nuestros amores primeros, a la luz del faro, al ruido de las olas. Maravilloso. El faro es lo primero que se ve desde la carretera viniendo desde Cartagena. No hay otra manera de venir, o por mar, desde el mar o desde tierra, lo que se ve es el faro. Cuando nosotros éramos chicos, veníamos con mi padre y mi madre en el coche y jugábamos aquello de a ver quién es el primero que ve el faro. Y ya a la altura del rincón de Ságines se veía allí el faro, sin tanta torre, solo el faro. Y allí el que ganaba, pues se llevaba a lo mejor los caramelos, pero era, el identificar a Cabo de Palos era el faro, que es efectivamente la identidad de Cabo de Palos. Él lo analiza muy bien, cuenta cómo se construyó, cuándo se construyó, olvida las canciones, que también hay que aportarlas. Aquella que decía el faro de Cabo de Palos lo han hecho los catalanes, y dicen que ha de durar hasta que duren los mares. Lo mencionas en el prólogo. Claro, lo menciono en el prólogo, estoy tirando ya de prólogo. Esto está en el libro. Y había una de Conchita Díaz del Villar y sus canciones con la guitarra que decía: ¿qué pasará cuando acabe el verano, cuando se termine agosto, nuestro amor acabado, y quedará bajo la estrella el faro? Muy bien, muy bien. Y es que, y ya con esto acabo, el corazón de Cabo de Palos
tiene forma de faro y pulso de luz, que es lo que a todos nos atrae de aquí, el latir de nuestra existencia durante los años de nuestra vida. Muchísimas gracias por presentarme.